Estamos en la previa de Central y de Huracán, y la semana pasada, precisamente el 5 de mayo, se cumplió un año de la muerte de César Luis Menotti. El primero, como reza el libro que publicó hace muy poquito tiempo Ezequiel Fernández Mur, uno de los periodistas, una de las plumas que más admiramos en este país. Y es un tremendo gusto saludarlo aquí en Nacional Rosario. Ezequiel, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con todo el equipo, con Nacho Sansó, por supuesto, te saludamos. ¿Cómo va? Bien, bien, Alejandro, Facu, Ariel, ¿cómo estamos? Aquí todo bien, muchas gracias. Bueno, primero gracias por el tiempo, ¿eh? A ustedes, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Lo primero que voy a hacer es meterte en un lío y preguntarte de qué lado estaría el Flaco el próximo domingo. No, por supuesto que es una broma, pero no puedo no preguntarme cómo lo viviría, ¿no? El domingo, el partido entre Central y Huracán. Sí, qué gran dilema, ¿no? El Flaco solía decir mamá o papá, ¿no? Qué sé yo. Porque, qué sé yo, no sé nada, yo creo que el Flaco, hay una frase que a mí me gusta mucho de Galeano, esa frase de Eduardo Galeano, digo, el escritor uruguayo fallecido, cuando dijo, soy un mendigo del buen fútbol, ¿no? El Flaco creo que en ese sentido se ubicaba por arriba de las camisetas, ¿no? Porque aparte recordemos que el Flaco, su primer club como técnico fue acompañando al Gitano dirigiendo a Newell's, ¿no? Claro. Exacto. Y no, está bien, eran otros tiempos, pero el Flaco pensó que iba a estar con el Gitano, el Flaco pensó que este es un proyecto futbolístico que me gusta. Entonces para el Flaco estaba primero el fútbol, creo que después estaban los colores, pero primero estaba el fútbol. Él admiraba a Brasil y no por eso era menos argentino por admirar a Brasil, ¿no? Bueno, y esto que marcás me da pie a un tema que escuché que hablaste en alguna que otra entrevista, por supuesto, vinculado con tu nuevo libro, y es sobre la contradicción en algún punto, ¿no? Más allá de que arrancó Newell's, futbolista histórico de Central y entrenador, por supuesto, también, y esto que marcás de su admiración por Brasil, digo, la contradicción o el conflicto, algo tan necesario para cualquier historia atractiva, que fue el gran motor para el libro, o un buen motor para el libro. Sí, la contradicción de ser ese técnico con cabeza e ideas de izquierda y ser campeón con Videla. Yo me hice el interrogante apenas murió el Flaco en un artículo, y de ahí me llaman de la editorial sudamericana y me dicen, esa idea nos parece buena para un libro. Y bueno, pese a que primero yo no quería saber nada, porque los tiempos no son los mejores, uno tiene que estar corriendo con el laburo. El libro, viste que es mucho laburo y no garpa un libro, ni loco garpa el laburo que uno le da, el tiempo que uno le da. Es una satisfacción que va por otro lado, mucho más que por el económico. Entonces como que no iba a tener tiempo para hacerlo, pero bueno, me sedujeron bien, me dijeron, no, Ezequiel, es la idea, fíjate que esa idea más grande, ampliada, debatida, y bueno, y ahí me metí a bailar, y claro, es Menotti, ¿cómo uno va a pretender simular que será un baile menor si te metes con el Flaco Menotti? Ezequiel, te saluda Ariel Gómez, gustazo enorme, Ariel? Como siempre, sí, poder, lo mismo, gracias. poder charlar con vos. Hablaba Ale, ¿no?, del tema de las contradicciones. A mí la verdad que el libro me gustó mucho, porque justamente fuiste a ese punto, el tema de las contradicciones, y además también creo que es el libro, o es un trabajo que lo humaniza mucho a Menotti, ¿no? Porque digo, somos todos personas, contradicciones, virtudes, defectos, hitos, y además también fuiste más allá de lo que se habla del Mundial 78, ¿no? Sobre Menotti, pusiste un poco de claridad, me parece, en algunas situaciones con respecto al Mundial. Me parece que es un libro que, como te digo, lo humanizaste al Flaco. En general, a ver, yo no escribí un libro sobre un asesino serial, sobre un dictador sanguinario, es un técnico de fútbol. Sí. Que claro, como era un tipo muy seguro de lo suyo
y muy jugado en sus expresiones, a veces demasiado categórico, y como le ponían el micrófono seguido y en esas seguridades que tenía, a veces era tan seguro para blanco como para negro, y podía hacernos mucho la diferencia de tiempo, y entonces eso se le advertía mucho y eso generaba irritación en mucha gente que no lo quería, sobre todo cuando fueron los tiempos de mayor polémica del menotismo-velardismo, ¿no? Claro. A ver, yo creo que al flaco, como creo que fue el profe Signorini que me dijo, al flaco le gustaba primero polemizar, después tener razón, pero el flaco era un gran polemista. Claro. Y me pareció una buena definición realmente, porque lo último que esquivaba era la polémica, y tengo testimonios de pibes que iniciaban en el periodismo yendo por primera vez a una práctica de, por ejemplo, Independiente, con Menotti como técnico, y Menotti les dedicaba un tiempo, un respeto y un cariño en términos de ¿cómo te puedes decir? Como ser casi un docente en la táctica de fútbol. Menotti les agarraba la hoja que tenían, virome, les dibujaba su propia cancha, veía la anotación que había hecho el cronista, y entonces sobre esa anotación dibujaba su propia cancha y explicaba por qué de repente le gustaba un juego muy abierto, quería abrir la pelota a las puntas siempre. Le explicaba por qué la marcación en zona, y se lo explicaba de modo didáctico, de modo bien docente, claramente. Entonces, eso provocó que pibes de 20 años que empezaran con un amor por el fútbol, y por ese conocimiento táctico del fútbol, que le quedó agradecido de por vida a esa gente, ese gesto de Menotti. Y es un gesto poco conocido, también gestos humanos como, qué sé yo, otra colega que me contó cómo Menotti acompañó su proyecto de embarazo, y cómo Menotti le decía, ojo, mira que voy a ser el abuelo de los pibes, y todos gestos muy cariñosos, muy afectivos, que están lejos de ese Menotti siempre a veces suficiente, por momentos arrogante, que fue el que también dicho esto de un modo crítico, autocrítico nuestro, a nosotros nos gustaba más el polemista, el que etiquetaba, el que alimentaba una caricatura de etiqueta también, y esquivábamos esa otra parte de Menotti. Estamos hablando con Ezequiel Fernández Murs, autor del libro Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección, Ari. Sí, Ezequiel, sí, bueno, justamente por eso decía que lo habías humanizado, ¿no? Porque siempre conocíamos al que hablaba mucho, al generador constante de conceptos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que contaste de acompañar a una periodista en su embarazo. También un capítulo muy importante es la histórica batalla, ¿no? Batalla dialéctica, menotismo-bilardismo, donde de alguna manera también queda claro la admiración mutua que había, ¿no, Ezequiel? Sí, a ver, intenté, ¿viste? Cuando vos vas a abordar algo que ya te ha contado 70.000 veces, totalmente, sí. ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo lo contás? Para primero no aburrirte vos mientras lo escribís, y después entonces intentar trasladar ese interés, entusiasmo que vas adquiriendo al resto. Hay algo inevitable que era afrontarlo, el debate, no evitarlo, porque formó parte. Dicho esto, digo, ¿qué parte buena pudo haber tenido ese debate? Y la parte buena, yo creo que interesó a muchos técnicos en la preocupación ya de, entonces, ¿cómo es mejor ganar? Ganar con líbero, con stopper, marca en zona, marca individual, espero, busco. ¿Cómo es mejor ganar? No cómo es ganar, porque los dos quieren ganar. En la ridiculización que se hizo del debate es como que uno solo quería ganar y el otro solo quería jugar lindo, ¿no? Porque los dos también alimentaron parte de esa simplificación. Era obvio que los dos querían ganar. El debate podía ser, bueno, ¿cuál es el mejor método para ganar? Este es mi libro, este es mi otro libro. Y bueno, en ese debate creo que se formó mucha gente amante del fútbol, de la cuestión técnica y táctica del fútbol, se formó en medio de ese debate, y yo creo que no es casual
bueno, que hayamos tenido 7 de 10 técnicos en la eliminatoria sudamericana fueran argentinos, que el país con mayor cantidad de técnicos en los mundiales últimos, Qatar y Rusia, haya sido Argentina. Me parece que no es casual eso, que formó toda una generación de técnicos ese debate. Y más allá de que después uno no pudiera ser menotista o velardista, o lo que fuera, no importó eso. Me parece que el tema es que los formó, les dio letra para el estudio, para ver cuál era la mejor discusión, el mejor método. Sabiendo que por ahí obviamente que ninguno de los dos es infalible, pues se trata de fútbol, eso es lo más divertido de todo, ¿no? Pero bueno, en ese análisis del capítulo que me refería a eso, intenté salir entonces y en noviembre de 1987 fulano dijo tal cosa, y el otro le respondió que tal otra. Eso para mí, así como terminó con, que a mí me gusta Serrat y Abolo o Aguancó, y ahí ya se agota, ya está, basta, entraron en una tontera ya. Bueno, Ezequiel, es como en algún momento, solamente voy a contar esto del libro, la definición del negro Cardoso, Héctor Hugo Cardoso, periodista rosarino histórico, esa pelea fue una pelotudez. Te respondió así. Ahora con el tiempo vemos que esa pelea fue una pelotudez. Sí. Después viste que Valdano dice, bueno, diferencias había, te dice Valdano, no es que no había diferencias, porque algunos te dicen, no, era al final, y lo simplifican por ahí a su modo, en exceso, y Valdano te dice, no, diferencias había, no era lo mismo uno que otro. Lo que pasa es que, bueno, que es como que si te colocabas en un lugar ya parecía que eso implicaba que del otro eras enemigo, y él decía, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que por momentos sí se agotó y se hizo estéril el debate, pero me parece que si lo quisiera ver del lado bueno, creo que consciente o inconscientemente sirvió para formar a muchos técnicos del fútbol argentino y para que el fútbol argentino fuera una escuela de directores técnicos. Ezequiel, Facundo Rivera, te saludo. Bueno, quería preguntarte por la última parte de la carrera, de la vida de Menotti, que justamente es un poco el final, es el comienzo, ¿no? Porque bueno, era el director de la selección allí en la AFA, tenía un puesto y fue importante sobre todo en la elección de Scaloni. ¿Qué pudiste saber que a lo mejor te sorprendió desde esa última etapa de Menotti en la selección? Tal vez una manera de terminar su vida no solamente cerca de la selección, sino también un poco más del futbolero, ¿no? Que a lo mejor por estas diferencias con el bilardismo tal vez los había enfrentado tanto que se había alejado de los dos. Sí, por ahí Menotti no es que influyó en la designación inicial de Scaloni, esa fue decisión pura y exclusiva de Tapia, pero cuando Tapia ve, bueno, yo soy un presidente por ahora débil, en ese momento era un presidente débil de la AFA, recién iniciada su gestión y apoyado esencialmente por los clubes chicos, y consciente de que Scaloni era una apuesta audaz, porque era un técnico sin experiencia previa. Entonces ahí Tapia lo entrevisté para el libro y bueno, me cuenta cómo le doy fuerza a este proceso nuevo de selecciones, que voz autorizada puede representarlo también, y bueno, después que decidí llamarlo a Menotti como voz sabia, no como un hombre que se iba a encargar de planificar giras, hoteles, fechas, etcétera. No, iba a ser la voz, una voz sabia del proceso de selección argentina. Y el momento por ahí más importante de esa gestión de Menotti es cuando post Copa América de 2019, Argentina tercera, y ahí Menotti lo llama a Tapia, esto me lo cuenta el propio Tapia, y Menotti lo llama y le pide tomar un café, y le dice que es la hora de darle a Scaloni la designación final, la definitiva, hasta confirmarlo como técnico de Argentina hasta el Mundial de Qatar, que va a estar de interinato. Tapia tenía esa decisión íntima, pero no se animaba a ejecutarla porque se sentía débil. Y el propio Tapia me dice que ese diálogo con Menotti para él fue decisivo, fue el diálogo que lo impulsó a tomar esa decisión.
a decirle, a llamar primero a Scaloni y decirle: mañana le comunico al comité ejecutivo que vas a ser el técnico hasta Qatar. Y que bueno, y que eso fue un momento, lo cuenta también Pablo César, por algo se llama César, Aymar, lo cuenta también en el libro. Ezequiel, y ya para terminar, o por lo menos de mi parte, por si le queda alguna de los muchachos, te traigo al inicio. Facu te llevó al final. ¿Cómo fue el plan de Menotti? ¿Cómo llega Menotti a armar ese plan de reestructuración de la AFA, del fútbol argentino en general, más que de la AFA institución, viniendo desde un lugar de entrenador de fútbol? Él tenía esas ideas dando vuelta a su cabeza, las había puesto en papel, fue surgiendo sobre la marcha cuando él vio con lo que se estaba encontrando. ¿Cómo fue ese primer Menotti? Sí, primero me parece que habría que decir que Menotti recibió una primera oferta para dirigir a la selección ya en el Mundial 74, pero apenas meses antes de que comenzara el Mundial, y Menotti vio que eso era un caos. Aceptar ese momento ahí era un caos. Menotti venía de ser campeón con Huracán en el 73, con un Huracán brillante. Pero ya en el 71, llevaba apenas 4 meses como técnico de Huracán, vio que había potencial, y en una cena con amigos, ya muy seguro de sí mismo, y él con apenas 31 años de edad, le dice a los amigos: primero voy a ser campeón argentino con Huracán. Huracán no había salido campeón del profesionalismo nunca. Su último título había sido en el 28. Era todavía amateur del fútbol argentino. Y le dice a los amigos: y después de salir campeón con Huracán, voy a salir campeón mundial con la selección. Una selección que jamás había ganado ningún mundial. Éramos los mejores del mundo, pero no ganábamos los mundiales. Con lo cual, uno de los amigos directamente dijo: no, esto ya es demasiado, y se fue de la mesa directamente. Bueno, sale campeón con el 73 con Huracán, rechaza ser el técnico de la selección antes del 74, pero apenas termina el Mundial del 74, Argentina se va mal, eliminada 4-0 por Holanda, no pasó ni mitad de cancha, poco menos. Y ahí asume la selección e inicia un proceso, es decir, la cabeza la tenía formateada desde hacía mucho, para eso, se formó para eso. Él ya en el Mundial de México 70 había viajado a México, viajó al del Mundial 74, viajó a Alemania también, se interiorizó de fútbol europeo también, y bueno, y cuando llega, le ofrecen el cargo por segunda vez, obviamente ahí sí que lo acepta, y arma un plan, y ese plan era formar selecciones como, bueno, la juvenil no era una creación de él, ya estaba, la sub-20, pero él sí crea la selección del interior, especialmente con jugadores de Talleres de Córdoba, crea la selección de Santa Fe Rosario, y crea la selección metropolitana, clubes metropolitanos, y con esos 4 planteles juveniles, interior, metropolitana, Santa Fe, si revisas los jugadores de los 4 planteles te das cuenta que de ahí salió el campeón mundial del 78, que además de formar esas 4 selecciones las hizo, él jugó contra rivales de todo nivel, arriesgó inclusive jugando contra equipos de clubes cuando no podía jugarse contra selecciones, insistió y luchó mucho para ir a jugar a Europa siempre, porque quería eliminar el cuco de la potencia física europea. Exigió a los clubes la cesión de los jugadores, cosa que los clubes se negaban, y los clubes dijeron: ¿quién sos vos, un técnico de 35 años, ahora que nos viene a exigir esto? Especialmente Boca y River. Bueno, no solo lo exigió, sino que además pidió sanciones si los clubes no cumplían con sus promesas. Exigió él un contrato de 4 años. Dijo: ok, yo sí, pero a mí los técnicos venían duración promedio 1 año, los técnicos de la selección en el cargo, y él dijo: no, si me quieren como técnico, 4 años. Entonces todo eso lo tuvo que aceptar la AFA y el fútbol argentino, y ahí por eso el título del libro, que no es solo la primera Copa Mundial, sino que además el hombre que refundó la selección por todo esto que estoy contando.
Ezequiel, nos queda cortísimo el programa. Ojalá te tengamos por Rosario para charlar, incluso en mesa de café, o te esperamos con un asado si querés. Pero mientras tanto, invitamos a la gente a que pase por su librería amiga a buscar el libro. Sí, esperemos que sí, ojalá que les guste. Y hoy recibí un mensaje hermoso en las últimas horas de Rosario de la familia Rena, que fue muy conocida de Menotti, vecina ahí en Fisherton. Muy hermoso mensaje. Así que sí, la idea, ojalá podamos ir a Rosario allá a hablar algo del libro. Y acá te esperaremos con mucho gusto. Un abrazo grande y gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, abrazo enorme. Un abrazo grande. Ezequiel Fernández Mura, hablando con nosotros sobre su último libro, Menotti, el primero, y así nosotros separamos para ir al final.